Buenos días, ingeniero. En el día de hoy expondré un nuevo tema que es el trabajo y energía cinética. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Usted ya sabe quién soy y creo que no hace falta presentaciones. Bueno, comencemos. Bueno, el nuevo método que vamos a presentar usa ideas de trabajo y energía cinética. La importancia del concepto de energía surge en el principio de conservación de la energía. La energía es una cantidad que se puede convertir de una forma a otra, pero no puede crearse ni destruirse. Por ejemplo, acá podemos ver, suponga que, suponga que se trata de calcular la rapidez de una flecha disparada con un arco, como vemos en la imagen de acá, un arquero. Mm, Podemos aplicar las leyes de Newton y todas las técnicas que hemos aprendido, pero se encuentra un obstáculo importante que después de que el arquero suelta la flecha en este caso, recuerde, la cuerda del arco ejerce una fuerza variable que depende de la posición de la flecha, y por esto mismo los métodos que hemos aprendido no bastan para calcular la rapidez, pero, pero también mm, nos falta mucho para acabar con esta mecánica. Por eso hay otros métodos que vamos a manejar. Otro ejemplo también podría ser el motor de un auto. Mm, que la energía química almacenada en el combustible se convierte parcialmente en energía que causa el movimiento del auto y su correcto funcionamiento. Bueno, empecemos con el concepto de trabajo. El trabajo. Mm, bueno, muchos estamos de acuerdo que el trabajo en un lenguaje cotidiano consiste en mover un sofá pesado o levantar libros de una mesa o empujar un automóvil como podemos verlo acá. Como podemos ver en esta figura, que estos hombres realizan un trabajo empujando el vehículo que tal vez dejó de funcionar y que estos ejercen una fuerza sobre el auto al moverlo. Esta actividad requiere un esfuerzo de músculo y también mental. En física, el trabajo tiene una definición un poco más precisa, por así decirlo, o mucho más precisa. Al utilizar esta definición descubriremos que en cualquier movimiento, por complicado que sea este, el trabajo total realizado sobre una partícula por todas las fuerzas que actúan sobre ella es igual al cambio en su energía cinética, una cantidad relacionada con la rapidez de la partícula. Esta relación se cumple aun cuando estas fuerzas no sean constantes. Es una situación que puede ser difícil o imposible de manejar con las técnicas que vimos en anteriores capítulos. El físico define el trabajo con base en estas observaciones. Considere un cuerpo que sufre un desplazamiento de magnitud S en línea recta. Como podemos ver esto, el trabajo realizado por una fuerza constante que actúa en la misma dirección que el desplazamiento. Si un cuerpo se mueve con desplazamiento S, como vemos acá, mientras su fuerza sea constante, actúa sobre la misma dirección, como vemos acá. Aquí está el desplazamiento y la fuerza, que podemos ver que estaba en este punto, ahora está acá, y este es el desplazamiento. Y el trabajo realizado por la fuerza del cuerpo será W mayúscula, será igual a la fuerza de S. Continuamos. Mientras el cuerpo se mueve, mmm, vemos que habrá un desplazamiento como vemos acá, y por lo tanto esta será la fórmula de la magnitud del desplazamiento. Como vamos acá, W mayúscula es igual a F de S, o fuerza constante en dirección del desplazamiento rectilíneo. Cuidado, de, el trabajo de zinc, el trabajo, perdón, ay, che, el trabajo que es igual a W mayúscula y el peso que es igual a W minúscula son distintos.
tenga cuidado de confundirlas, ya que cuando es mayúscula significa trabajo y cuando es minúscula significa peso. Si bien los símbolos son casi iguales, se trata de cantidades muy distintas. La unidad de trabajo en el sistema internacional es el joule, así que el joule equivale a un newton metro. Como podemos ver acá, un joule es igual a un newton por un metro, o bien también se puede expresar de esta manera, como vemos acá en este ejemplo. El trabajo realizado por una fuerza constante que actúa con un ángulo relativo al desplazamiento. Tendremos un ejemplo acá. Bueno, pensemos que una persona empuja un automóvil. Si lo empuja a lo largo del desplazamiento con una fuerza constante en la dirección del movimiento, la cantidad del trabajo que se efectúa sobre el auto está acá, como podemos ver. Como la fuerza constante actúa sobre él con un ángulo θ con respecto al desplazamiento, F no efectúa el trabajo sobre el auto. Como podemos ver acá, aquí está el desplazamiento. El auto debe estar en mal funcionamiento del motor, así que el dueño procede a empujarlo y llegamos acá. El trabajo efectuado por la fuerza sobre el auto es igual a la magnitud, como podemos ver, W es igual a F sub S, que esto será igual a F coseno de θ por S, o también F por S coseno de θ. Aquí podemos ver el ángulo que realiza. Y el desplazamiento, como podemos ver acá, S, así que esto será igual a esta fórmula de acá. En este caso, solo la componente paralela F es eficaz para mover el auto. Por lo tanto, lo que definimos el trabajo como el producto de esta componente, la fuerza y la magnitud del desplazamiento. Por lo tanto, esta será la fórmula, como vemos acá, ya lo expliqué en este ejemplo. Y tiene la forma de un producto escalar de dos vectores. Y ello nos permite escribir la ecuación de la forma más compacta, como podemos ver acá. Es una forma más sencilla de escribir esta ecuación. Bueno, continuamos. Trabajo positivo, negativo o cero. Bueno, es importante entender que el trabajo también puede ser negativo o cero. Esta es la diferencia esencial entre la definición del trabajo en física y la definición del trabajo cotidiano, que puede ser los ejemplos anteriores que vimos: mover una mesa, un escritorio o una rueda. Bueno, todos estos son ejemplos cotidianos. Y bueno, una fuerza constante puede efectuar un trabajo positivo o negativo cero dependiendo del ángulo que esté en el desplazamiento. Como podemos ver acá, aquí tenemos tres ejemplos. Inciso A, que la fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento, como podemos ver acá, y tiene una dirección componente que es F, y podemos ver que este ángulo será igual a F coseno de θ. Por lo tanto, WFS será igual a F coseno de θ por S. Acá podemos ver otro ejemplo B. Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, θ será igual a 90 grados y el trabajo realizado por la fuerza es cero. Bueno, y en el inciso C, los casos de trabajo cero y negativo ameritan mayor estudio. Y la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento. La fuerza no realiza trabajo sobre el objeto. De forma más general, se puede decir que cuando una fuerza actúa sobre un objeto tiene el componente F1, perpendicular al desplazamiento del objeto, y por esta razón no efectúa ningún trabajo, y θ será igual a 90 grados.
Bueno, continuando. Ahora veremos la energía cinética y el teorema de trabajo y energía. El trabajo total realizado por fuerzas externas sobre un cuerpo se relaciona con el desplazamiento de éste, o sea, los cambios en su posición, pero también está relacionado con los cambios de rapidez del cuerpo, y para comprobarlo veremos esta figura que está aquí abajo. La relación entre trabajo total efectuado sobre un cuerpo y la manera en que cambia su rapidez del cuerpo. Bueno, acá podemos ver el inciso A, un bloque que se desliza hacia la derecha sobre una superficie sin fricción. Mm, La fuerza neta sobre este bloque es en la dirección de su movimiento. Por la segunda ley de Newton significa que el bloque se acelera y por lo tanto nos indica que también el trabajo total efectuado sobre el bloque es positivo. Entonces, mm, el inciso B, si usted empuja a la izquierda sobre el movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la izquierda, como podemos ver. Desplazamiento y la fuerza neta. Y esto quiere decir que la fuerza neta se opone al desplazamiento, así que el bloque se frena. Y la fuerza neta es cero y la fuerza neta, el trabajo total efectuado sobre este bloque, ese es negativo, por lo tanto, trabajo total será menor a cero y el bloque se frena. Y el inciso C, si usted empuja directo hacia abajo, el bloque, el movimiento de la fuerza neta sobre este bloque es cero. Como podemos ver en el gráfico de acá, el trabajo total realizado sobre este bloque durante su desplazamiento será cero. Aquí podemos ver. Y la rapidez del bloque permanece igual, quiere decir que no cambia. Y haciendo más cuantitativas estas operaciones, considere una partícula de masa m que se mueve en el eje X bajo la acción de una fuerza neta constante de magnitud F, dirigida hacia el eje X positivo, quiere decir que va en dirección hacia la derecha. La aceleración de la partícula es constante y está dada por la segunda ley de Newton, que es igual a F es igual a m por a en x, quiere decir masa por la aceleración en x. Y suponga que la rapidez cambia de velocidad 1 a velocidad 2. Y también suponga que la rapidez cambia de s es igual a x sub 2 menos x sub 1. Del punto x sub 1 a x sub 2, usando la ecuación de la aceleración constante y sustituyendo b sub 0 de x por b sub 1 y b sub x. Por lo tanto, b sub 2 y x menos x sub 0 por s tendremos esta ecuación. B sub 2 al cuadrado es igual a B sub 1 elevado al cuadrado más dos veces la aceleración x de s. Y para calcular la aceleración en x solo es necesario despejar las variables y tendremos esta ecuación. Al multiplicar esta ecuación por m y sustituir masa por aceleración de x por la fuerza neta, obtendremos la siguiente ecuación. Sustituimos y esto será igual a f de s es igual a 1 medio masa por velocidad sub 2 al cuadrado menos 1 medio masa por velocidad sub 1 elevado al cuadrado. Menos, vamos a ver otra vez, f por s es igual a 1 medio masa por la velocidad sub 2 al cuadrado menos 1 medio masa por velocidad sub 1 al cuadrado. El producto F de S es el trabajo efectuado por la fuerza neta y por lo tanto es igual al trabajo total efectuado por las fuerzas que actúan sobre la partícula, llamados a la cantidad de 1 medio masa por la velocidad al cuadrado. Así que la energía cinética de la parte K
de la partícula será igual a esta ecuación 6.5. K es igual a 1 medio masa por velocidad cuadrada. Y ahora podemos interpretar la ecuación 6.4, que es esta de acá, en términos de trabajo y energía cinética. El primer término del miembro derecho de la ecuación 6.4 será igual a K sub 2 es igual a 1 medio por masa, velocidad sub 2 al cuadrado, y el segundo término de la energía cinética inicial igual a K sub 1 es igual a 1 medio masa por velocidad sub 1 elevado al cuadrado. La diferencia entre estos términos es el cambio de energía cinética. Así la ecuación 4 dice que el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula. Por lo tanto, la ecuación quedará: trabajo total es igual a K sub 2 menos K sub 1 será igual a delta K. Y por la ecuación 6.4 y la 6.6, la energía cinética y el trabajo deben tener las mismas unidades. Por lo tanto, el Joule es la unidad del sistema internacional, tanto del trabajo como de la energía cinética. Para verificarlo, observe esta cantidad. Bueno, aquí tenemos la ecuación K sub 2 y esto tiene de unidades kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Recordemos que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, así que un joule será igual a un newton metro por el metro. Así que un joule será igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por el metro, y 1 kilogramo por metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Y bueno, ahora pasaremos a resolver los siguientes ejemplos. Bueno, en realidad solo son dos ejemplos, pero veamos esta. Veamos a través del trino de la figura 7 y las cifras finales del ejemplo 6.2, que sería este de acá. Suponga que la rapidez inicial v sub 1 es igual a 2 metros sobre segundo. ¿Cuál es la rapidez final del trino después de avanzar 20 metros? O sea, para resolver este ejercicio tenemos que resolver este de acá, que es el ejemplo 6.2. Y bueno, pasaremos a leerlo. Un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal. El peso total del trineo y la carga es de 14.700 newtons. El factor que ejerce una fuerza constante de 500 newtons, de 5.000 newtons, es igual a 36,9 grados, perdón, es un error de typeo, tendría que ser así, sobre la horizontal, como se indica en la figura. Una fuerza de fricción de 3.500 newtons, es quiere decir la fuerza de fricción, que se opone al movimiento del trineo. Hay que calcular el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo, el trabajo total de todas las fuerzas. Y después resolveremos esta, que si no resolvemos esta no podemos esta. Y después tenemos el segundo ejemplo, que será igual. En un martillo de acero con masa de 200 kilogramos se levanta a 3 metros sobre el tope de una viga en forma vertical, que se está clavando en el suelo. El martillo se suelta metiendo una viga y otros de 7,4 centímetros en el suelo. Los rieles verticales guían el martillo, que ejerce una fuerza de fricción constante de 60 newtons. Sobre este, use el teorema de trabajo y energía para determinar A. La rapidez del martillo justo antes de golpear la viga. B. La fuerza media del martillo que ejerce sobre la viga. Ignore los efectos del aire. Bueno, ahora pasaremos a resolver este ejercicio. Ahora pasaremos a resolver este ejercicio.